Muy bien, si ahora abordamos el segundo bloque de este punto 3 de la bolilla 3, vamos a entrar en la etapa de la ejecución, mirando básicamente la ejecución en cabeza del Poder Ejecutivo. Acuérdense que ya se preparó, se elaboró el proyecto, se elevó a la legislatura, se hizo cambios, se hicieron cambios, se modificó, se sancionó y el Poder Ejecutivo ya lo ha promulgado. Hay que empezar a ejecutar precisamente el presupuesto. Aquí tenemos diferentes etapas. Vamos a manejar un poco de tecnología de punta. Y vamos a escribir cómo comienza. Esto comienza con la orden de disposición de fondos. Tenemos algunos problemas con la tecnología de punta, pero vamos a tratar de superarlos. Orden de disposición de fondos. Esto es una autorización que emana del jefe de gabinete, que yo suelo decir en clase que es una especie de disparo. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven alguna carrera de 100 metros? Donde se da el inicio de dicha carrera. Bueno, acá también. Obviamente ya tenemos la ley, chicos, así que hay que empezar a gastar. Jefe de gabinete emite orden de disposición de fondos. Primera etapa. Una etapa formal, me dirán ustedes, pero es una etapa que no debe faltar. Así lo prevé la ley de administración financiera, y esto permite que todos los entes que están comprendidos dentro de la ley de presupuesto ya sancionada puedan empezar a gastar, y obviamente el Estado comienza a recaudar. Primera etapa, la disposición de fondos. Segunda etapa, compromiso. Seguimos con la tecnología. La etapa de compromiso, espero que la vean bien. La etapa de compromiso, en definitiva, y para decirlo sencillo en este esquema de estas charlas que intentamos sean orientativas cuanto menos, es asignarle a la masa dineraria que tiene cada entidad, cada ente, cada estamento gubernamental, destinarla a una finalidad. Vamos a poner siempre ejemplos sencillos en esta instancia. Este compromiso significa que la autoridad máxima de cada organismo va a decidir a dónde van los fondos que le están autorizados por la ley. Ejemplo, esto va para pago de salarios. Este compromiso en la doctrina van a leer ustedes que tiene dos etapas. Esta primera etapa, decir, bueno, esta masa de dinero va para el pago de salarios de los agentes públicos, es un compromiso que en todo caso es preventivo. ¿Por qué? Porque habrá que ver durante el ejercicio anual del presupuesto si se materializa o no. Creo que es fácil la situación que nos podemos imaginar. Tenemos una determinada cantidad de empleados y estos empleados tienen asignado ya por ley su masa salarial para que se haga frente a sus erogaciones, y en el medio, durante el ejercicio, bueno, algunos se jubila, otros renuncian, para lo cual puede ocurrir que ese compromiso preventivo no se convierta en definitivo. Dos etapas del compromiso. La primera, preventivo, donde yo asigno una masa dineraria a una determinada finalidad, pero luego ese compromiso, que en primera etapa es preventivo, tendré que ver si se consolida en uno definitivo. Continúa luego con la ejecución, ¿verdad? Y ahí aparece una tercera etapa. Los libros en general son similares, con algunas diferencias, ¿verdad? Pero
vamos a tener otra etapa que tiene que ver con el devengamiento de las obligaciones del Estado. Devengamiento. El devengamiento de las obligaciones. Volvemos, chicos, porque vamos a ver cómo termina esta historia de la ejecución del gasto. Ya tengo la ley, ya tengo la disposición de fondos, ya tengo el compromiso, todos estos pasos van a ser luego hasta controlados. Vamos a mencionar antes de terminar un par de organismos que participan también en esto, pero luego está el devengamiento. Digo, en definitiva, habrá que ver que el compromiso que la otra parte asumió con el Estado esté efectivamente cumplido. Sigamos con el ejemplo sencillo. Masa salarial, un trabajador va a tener devengado, es decir, que ya va a tener derecho a exigir la contraprestación cuando haya cumplido sus tareas durante el lapso mensual de que se trate. Vamos, si no presta trabajo, si no trabaja, no tendrá el devengamiento, no podrá exigir la contraprestación, salvo que sean licencias, cuestiones justificadas, digo. Pero si en su caso ha cumplido, ya tiene el derecho a exigir que el Estado le pague. Luego, y estos, acá hay diferencia de algunos autores, pero lo desagregamos así nosotros, obviamente que hay una instancia burocrática, que es la instancia de la liquidación. Siguen la lógica, ¿no, chicos? Disposición de fondos, compromiso, devengamiento, luego tengo que hacer la liquidación. Le tengo que ya entonces, a través de los entes, de los sectores burocráticos de cada organización estatal de que estemos hablando, se realiza precisamente, se lleva ya a un número líquido esta suma a la cual, en el ejemplo, el agente público, por haber prestado servicio en el Estado, ya tiene derecho a decir que ya está devengado. Se liquida el famoso recibo de sueldo, que ellos que trabajan para el Estado seguramente lo conoce. Una vez que ya está hecho líquida la obligación, bueno, se emite una orden de pago. Esto depende de qué tipo de obligación se trate, pero para seguir con el mismo ejemplo, en algún momento la administración, ya cumplidos los pasos anteriores, ordena que se haga efectivo el pago. Es común que actualmente el mismo se realice a través de directamente depósitos en cuentas bancarias, sobre todo en el caso de los empleados públicos, ¿verdad? Por ejemplo. Se deposita directamente en la cuenta. Y finalmente, una vez que se cumplieron con estos pasos, está la última etapa, que es el pago en sí mismo. Pago entonces que cancela la obligación, el pago. Vamos. Muy bien. Obviamente que siempre hay cuestiones que corroborar. Estos pasos no son automáticos, en el sentido que son hechos de una manera, si ustedes quieren, sin ningún tipo de control. Claro que no. Claro que no, porque habrá que ver todos los requisitos. Imagínense que si en vez de hablando de pago de sueldos, estamos hablando de una compra que realizó el Estado. Supongamos que compró sillas. Bueno, cuando reciba las sillas tendrá que constatar que las mismas estén de acuerdo con el pliego oportunamente ofertado, ¿verdad? Es decir, bueno, hay una serie de requisitos. Pero lo concreto es que el pago tiene el efecto jurídico de cancelar la obligación del Estado. Aquí solamente dos cuestiones, dos remisiones, que como ya les digo, todo esto no es automático, todo esto mueve la burocracia estatal, pero además en el marco de la ley 24.156 son donde toman participación de manera concomitante la Contaduría General de la Nación, órgano que establece todas las normas y procedimientos para registrar la contabilidad gubernamental, me remito a la ley, y finalmente el pago que requiere de la intervención de la tesorería. En el ámbito nacional ya existe, mejor dicho,
el sistema de caja única, es decir, hay una tesorería única, más allá de, como ustedes se imaginarán, hay gastos que van desde la quiaca usuaria. Pero hay una caja única, es decir, el tesorero general de la Nación conoce las disponibilidades. Esto es importante, chicos, porque ustedes se imaginarán que llega un momento en el cual puede ocurrir que esté todos los pasos cumplidos, legales, burocráticos, pero que no haya simplemente plata. A ver, año 2014, en la provincia de Buenos Aires no había fondos para abonar el pago del aguinaldo, creo, en ese momento. ¿Verdad? La provincia no tenía plata. Se había cumplido con la ley estaba, la orden de disposición estaba, el compromiso estaba, la liquidación o devengamiento estaba, se emitió la orden de pago, pero que el tesorero avisó y dijo, mire, está todo bien, pero lo que no tiene el Estado en este momento es el dinero. Es decir, que es un elemento no menor cuando hacemos este tipo de análisis. Muy bien, culminada con esta etapa de la ejecución presupuestaria, dos temitas que nos quedan, que tienen que ver con las modificaciones, las delegaciones legislativas, una aclaración sistémica, los principios de claridad, publicidad y transparencia que están mencionados en este punto ya fueron tratados en el material del punto 2, cuando hablamos de los principios presupuestarios los incluimos ahí por una cuestión metodológica, y nos queda simplemente ver el tema de modificaciones presupuestarias durante su ejercicio, es decir, durante el año calendario. Ya tengo la ley, ya fue aprobada, promulgada, ya está en ejecución. Digo, en nuestro país rige la división de poderes claramente, entonces, ¿hasta qué punto el Poder Ejecutivo, cuando ejecuta, puede modificar funciones, finalidades que ya han sido previstas en la ley? Puede cambiar de gasto, puede sacar un gasto de salud, mandarlo a educación, o viceversa. Bueno, esto ha sido un tema que fue muy polémico porque en principio era bastante limitado. En el año 2006 una modificación legal amplió casi sin límites las facultades para modificaciones presupuestarias durante esa ejecución, en cabeza del jefe de gabinete. Recibió críticas porque fundamentadas en que esto violaba el principio precisamente de división de poderes, pero lo cierto es que no vamos a hacer historia, estamos haciendo referencia al artículo 37 de la ley 24.156, artículo 37, que reafirma en su primera instancia las facultades legislativas. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. Facultad del Congreso. Así como las partidas que refieran a gastos reservados y a inteligencia. El principio general dice, mirá, el monto total del presupuesto y lo que se va a endeudar y determinadas partidas es una facultad legislativa. Pero tras cartón pone en cabeza del jefe de gabinete la posibilidad de hacer determinadas reestructuraciones. Pero lo verán ustedes cuando abreven el artículo 37 de la 24.156, les pone límites en cuanto en relación con el monto y con las finalidades, es decir, sobre todo le pone un límite para que no se modifiquen lo que son previsiones legales para gastos de inversión en detrimento de gastos corrientes, por ejemplo. Y obviamente el jefe de gabinete, una vez que realiza estas reestructuraciones, lo hace a través de disposiciones administrativas, debe dar conocimiento a la legislatura para que ésta conozca las mismas. Más allá de las discusiones y las polémicas, lo que tenemos que advertir es que el tema de una cierta flexibilidad o adecuación de la ley sancionada a principio de año, preparada casi 2 años antes, tratada en el último cuatrimestre del año por la legislatura, es necesario. Más allá de que dijimos que lo que estamos pasando hoy, por ejemplo, tendría su excepción para modificar gastos o reasignar partidas, obviamente que sin llegar a estas circunstancias tan excepcionales es necesario. ¿Por qué? Porque puede pasar tranquilamente que en el camino haya una decisión política, una nueva finalidad que el Estado quiere afrontar y que si no estuvo presupuestada no lo podría hacer. Les pongo un ejemplo.
cuando en su momento se decidió que el Estado llevara adelante el programa de fútbol para todos, ese se ha pasado mitad de año del ejercicio, digo, ese gasto no estaba presupuestado. Para lo cual, para su implementación, fue necesario que el jefe de gabinete, si bien en otro marco legal, vale decirlo, reestructurar el gasto y destinar a partidas, pero reasignar a partidas, perdón. Pero aquí, como siempre les digo, imagínense, si el tope máximo es el que estableció la ley de presupuesto, no queda otro remedio que sacar partidas de un lado y ponerlas en otro. El límite máximo, salvo el caso de catástrofes naturales o si se genera un nuevo recurso al efecto, no puede modificarse. Por eso decimos que el presupuesto es un límite para el accionar estatal de los gobernantes. Finalmente, lo último que nos queda por abordar de este punto es el tema de las delegaciones legislativas a Poder Ejecutivo. Esto lo verán con mayor detalle en el marco del principio de reserva de ley y legalidad en la bolilla 6, pero es la hora de mencionar un artículo interesante que es el 76. Ustedes como estudiantes de abogacía saben que el principio general, la sanción de las leyes está en cabeza del Poder Legislativo, una obviedad. Esto lo señala, lo ratifica el artículo 76, pero pone una excepción. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración y de emergencia pública, o de emergencia pública. Materia de administración, sin duda, podría ser la presupuestaria. Emergencia pública, estamos en emergencia, hay una ley de emergencia. Y con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir que, si bien la delegación legislativa no es la regla, sí en estas condiciones excepcionales y cumpliendo los requisitos que la Constitución prevé, puede haber una delegación legislativa. Pero no es una delegación en blanco, Debe ser por un plazo de tiempo y, lo que es muy importante en nuestra materia, dentro de las bases de la delegación. El Congreso debe dar el marco dentro del cual se puede operar esta delegación. Bueno, con esto terminaríamos el punto 3, segundo bloque.